Supongo que todas las historias de terror comienzan con una decisión estúpidamente buena para ser verdad. La mía comenzó con un anuncio online. Apartamento de 2 ambientes, zona tranquila, alquiler económico. La palabra económico era un eufemismo. El precio era tan absurdamente bajo que asumí que había una errata o que el lugar era, en el mejor de los casos, un armario con una ventana. Pero yo era un estudiante universitario con un presupuesto que apenas existía, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y la ocasional generosidad de mis padres. La necesidad me obligó a llamar. Me atendió un hombre de voz rasposa, el señor Agramonte, quien confirmó el precio, y me citó para verlo esa misma tarde. El edificio estaba en una calle arbolada y silenciosa, apartado del bullicio del centro. Era una construcción antigua, de solo 3 pisos, con una fachada de ladrillo que había visto mejores días, y una pesada puerta de roble que chirrió como un alma en pena al abrirse. El interior olía a polvo, a madera vieja y a algo más, una especie de humedad estancada en el tiempo. El señor Agramonte, un hombre encorvado con ojos acuosos que parecían no enfocar nada en concreto, me guió por un pasillo pobremente iluminado hasta el apartamento 2B, en el segundo piso. Al abrir la puerta, me sorprendió el espacio. Era mucho más grande de lo que imaginaba. Un salón comedor con muebles anticuados pero funcionales, una pequeña cocina, un baño con azulejos amarillentos y un dormitorio que daba a un patio interior sombrío. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, dándole al lugar el aspecto de un mausoleo. «Es viejo, pero es sólido», carraspeó Agramonte, mientras yo caminaba por el suelo de parqué que crujía bajo mis pies. El último inquilino se fue hace mucho. No le di importancia. La sensación de inquietud que me produjo el silencio del edificio y la extraña vaguedad del propietario fue rápidamente suplantada por el alivio. Era perfecto. Era un palacio comparado con la diminuta habitación que compartía cerca del campus. Firmé el contrato esa misma tarde, ignorando la sutil advertencia en la forma en que el señor Agramonte deslizó la llave sobre el papel, como si quisiera deshacerse de ella lo antes posible. Los primeros días fueron de una normalidad casi dichosa. Me dediqué a limpiar, a quitar las sábanas fantasmales y a intentar darle al lugar un toque personal con mis pocos libros y mi ropa. El silencio, que al principio me pareció opresivo, se convirtió en mi aliado para estudiar. Era un silencio profundo, casi absoluto. No oía a los vecinos, ni el tráfico de la calle. Era como estar en una burbuja, un refugio personal. La primera vez que ocurrió, pensé que era mi imaginación o el cansancio. Era casi la 1 de la madrugada. Estaba en el salón, con la única luz de la lámpara de escritorio iluminando mis apuntes de microeconomía. Fue entonces cuando lo vi. Una fina voluta de humo pálido, casi blanco, se deslizaba por debajo de la puerta de entrada. No tenía olor. Mi primer pensamiento fue un vecino fumando en el pasillo. Molesto, me levanté y abrí la puerta. El corredor estaba sumido en una oscuridad total y un silencio sepulcral. No había nadie, ni rastro de humo ni el más mínimo olor a tabaco o a cualquier otra cosa. Cerré la puerta, desconcertado. Me asomé a la ventana, busqué cualquier explicación lógica. Quizás el vapor de alguna caldera vieja del edificio, pero no encontré nada. La humareda en mi salón se había disipado tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí solo una pregunta y una incipiente sensación de extrañeza. Lo archivé en mi mente como una de las peculiaridades de vivir en un edificio viejo y no volví a pensar en ello. Hasta que regresó. Pasaron 3 o 4 días. La rutina se había asentado. Volvía de la universidad, estudiaba, cenaba y me dormía en el beatífico silencio de mi nuevo hogar. Esa noche la humareda volvió, pero esta vez fue diferente. No eran solo unas pocas volutas. Era una niebla densa y baja que entró reptando por debajo de la puerta y se extendió por el suelo del salón como un líquido lechoso. Se arremolinaba lentamente, sin producir ningún sonido,
y de nuevo, sin ningún olor. Era una presencia física, tangible, pero etérea. Y en medio de esa niebla, como si se hubiera materializado a partir de ella, estaba sentado un gato. Era completamente negro, de un pelaje liso y brillante que parecía absorber la poca luz de la habitación. Estaba inmóvil, sentado sobre sus patas traseras con una elegancia regia, y me observaba. Sus ojos eran lo más impactante. 2 esmeraldas perfectas que brillaban con una intensidad antinatural, con una inteligencia que me heló la sangre. No era la mirada de un animal, era una mirada consciente, analítica. Me quedé paralizado, con el corazón martilleándome en el pecho. No sabía de dónde había salido. Mis ventanas estaban cerradas, la puerta también. Lentamente, intenté dar un paso hacia él, extendiendo la mano y susurrando un torpe «¿Hola?». El gato no se inmutó, no parpadeó, solo me miró. Y entonces, en el instante en que yo parpadeé, desapareció, se esfumó. Y con él, la niebla se retiró como una marea silenciosa, deslizándose de vuelta por debajo de la puerta y dejándome solo en mi salón, con el pulso desbocado y la mente gritando que aquello no podía ser real. A partir de esa noche, el fenómeno se convirtió en un ritual macabro. No ocurría todas las noches, pero sí con una frecuencia alarmante. A veces pasaban 2 días, a veces una semana. La niebla inodora siempre precedía al gato, y el gato siempre aparecía en un lugar nuevo, observándome en silencio. Una vez, lo encontré sobre la estantería, perfectamente quieto entre mis libros, sus ojos verdes siguiéndome mientras yo intentaba, sin éxito, concentrarme en mis estudios. Otra vez, al salir del baño, estaba al final del pasillo, una silueta oscura recortada contra la penumbra. Nunca hacía un ruido, nunca intentaba acercarse, solo observaba, y cada vez que desaparecía, lo hacía en un abrir y cerrar de ojos, dejando un vacío que era casi más aterrador que su propia presencia. La normalidad empezó a desdibujarse, los bordes de mi realidad a perder su nitidez. Me estaba volviendo loco. Esa era la única explicación lógica. Estrés, falta de sueño, la presión de los exámenes. Tenía que ser eso, pero entonces ocurrió lo que destrozó por completo esa frágil autodefensa. Me desperté en mitad de la noche. No por un ruido, sino por una sensación. Un peso oprimente sobre mi pecho que me dificultaba la respiración. Abrí los ojos, desorientado, y el grito se ahogó en mi garganta. El gato negro estaba sentado sobre mi esternón. Podía sentir su peso sólido, el calor de su cuerpo a través de mi camiseta. Estaba a centímetros de mi cara, y sus ojos verdes, 2 pozos de luz fosforescente en la oscuridad de mi cuarto, me miraban fijamente sin parpadear. No había ira ni amenaza en su mirada, solo una intensidad insondable, como si estuviera mirando directamente a través de mí, dentro de mi alma. El pánico me paralizó por completo. Mi cuerpo no respondía. Intenté gritar, moverme, empujarlo, pero estaba atrapado, clavado a la cama bajo el peso de esa pequeña criatura de pesadilla. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la presión desapareció. Di una bocanada de aire sentándome de golpe en la cama, empapado en sudor frío. No había nada. El gato se había ido. Esta vez, no había habido niebla. Estaba solo en mi cuarto, con el corazón amenazando con salirse de mi pecho, y la sensación fantasmal de su peso aún grabada en mi piel. La locura ya no era una opción. Esto era real. Algo estaba pasando en ese apartamento. A la mañana siguiente, movido por una mezcla de miedo y rabia, decidí actuar. Tenía que encontrar una explicación lógica, una prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. Me convertí en un detective en mi propia casa. Revisé cada centímetro de las paredes, del suelo, del techo. Busqué huecos, grietas, cualquier posible entrada para un animal.
Sellé con cinta adhesiva la parte inferior de la puerta de entrada y las juntas de las ventanas. El apartamento se convirtió en una fortaleza hermética. Si el gato era un animal real, no podría entrar. Si era una alucinación, no dejaría rastro. Para probar esto último, ideé un plan. Fui a la cocina, cogí el paquete de harina y esparcí una fina y uniforme capa por todo el suelo del salón. Cualquier cosa que caminara por allí, por muy ligera que fuera, dejaría una marca. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas y esperé. Las horas pasaron. El silencio del apartamento era más denso que nunca, cargado de expectación. Cuando ya estaba a punto de rendirme, de aceptar que el miedo me había hecho actuar como un paranoico, la niebla comenzó a filtrarse por debajo de la puerta sellada con cinta, atravesándola como si no existiera. Se extendió por el suelo, cubriendo la harina con su manto blanco, y allí, en el centro exacto de la habitación, apareció el gato. Se sentó con su calma habitual, en medio del campo de harina, y me miró. El desafío en sus ojos verdes era innegable. Nos quedamos así, en un pulso silencioso, durante lo que pareció una eternidad. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento de la verdad. Cerré los ojos con fuerza y conté hasta 3. Al abrirlos, el gato y la niebla habían desaparecido. Me levanté, temblando, y me acerqué. El suelo estaba impoluto. La capa de harina era una superficie blanca y perfecta, sin una sola huella, sin la más mínima alteración. Era como si nunca hubiera estado allí. La prueba no me había tranquilizado. Me había confirmado la peor de mis pesadillas. No estaba loco, pero lo que habitaba mi apartamento no era de este mundo. El terror, una vez confirmado, comenzó a mutar. Ya no era solo la aparición del gato. El apartamento mismo parecía estar despertando. Empecé a oír ruidos. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles. Leves arañazos que parecían venir del interior de las paredes. Un sonido seco y rápido, como el de unas uñas rascando la madera. Luego, el sonido de algo pesado siendo arrastrado en el piso de arriba. Recordé al señor Agramonte diciéndome que el apartamento de encima estaba vacío. Una noche, el sonido fue tan claro que subí las escaleras y pegué la oreja a la puerta del 3B. Silencio absoluto. Pero al volver a mi apartamento, el sonido de arrastre comenzó de nuevo. La tecnología también se volvió en mi contra. La vieja televisión de tubo que venía con el piso empezó a encenderse sola, siempre en un canal sin señal, llenando la habitación con el siseo de la estática. Lo mismo ocurría con la pequeña radio de la cocina. Las desenchufaba, pero al día siguiente las encontraba enchufadas de nuevo. Y entonces, en medio de esa cacofonía eléctrica, oí el susurro. Estaba viendo la televisión, o más bien, la pantalla llena de nieve, cuando entre el shhh de la estática, una voz se filtró. Era un susurro débil, gutural, casi ininteligible, una sola palabra que no logré descifrar. Apagué la televisión de un manotazo, con el vello de la nuca erizado. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Me sentía atrapado, aislado en mi propio infierno privado. Mis notas en la universidad cayeron en picado. Apenas dormía. Saltaba con cada crujido del edificio. La idea de hablar con alguien era tentadora pero aterradora. ¿Cómo explicarle a mis amigos o a mi familia que estaba siendo acosado por un gato fantasma y susurros en la estática? Me encerrarían. Necesitaba una validación externa, alguien que supiera algo de este lugar. Y solo había una persona posible, el otro vecino de mi planta. Era un hombre muy mayor que vivía en el apartamento del fondo, el 2D. Apenas lo veía, y cuando lo hacía, siempre caminaba con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Tras varios días de reunir el coraje, lo esperé en el pasillo. Cuando apareció, con su andar lento y encorvado, me interpuse en su camino. «Disculpe», dije con la voz temblorosa. «¿Puedo preguntarle algo sobre el edificio?»
Él levantó la vista, y sus ojos, pequeños y nublados, me miraron con recelo. He estado experimentando cosas extrañas, continué, tragando saliva. Una especie de humo, sin olor, y a veces veo un gato negro. En el instante en que pronuncié las palabras gato negro, su rostro cambió por completo. La piel se le pegó a los huesos, la boca se le abrió en una mueca de puro pavor y retrocedió un paso. No, susurró, negando con la cabeza. Sus ojos se movieron frenéticamente por el pasillo, como si buscara una amenaza invisible. Se acercó a mí, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad y siseó con urgencia. No es el gato no es el peligro. Tenga cuidado con lo que llama a la puerta. No le abra. Nunca. Antes de que pudiera pedirle que me explicara, me soltó, se dio la vuelta y prácticamente corrió hasta su puerta, cerrándola con varios cerrojos. Me quedé solo en el pasillo, más asustado y confundido que nunca. Tenga cuidado con lo que llama a la puerta. La advertencia críptica de mi vecino se convirtió en una obsesión. ¿A qué se refería? ¿Quién o qué llamaba a la puerta? Nunca había oído a nadie llamar. ¿O sí? La frase rebotaba en mi cráneo, alimentando mi paranoia. Empecé a mirar la puerta de entrada con un nuevo tipo de terror. Ya no era solo una barrera para el mundo exterior. Ahora parecía un portal, un umbral que no debía ser cruzado. La respuesta llegó una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban intermitentemente mi salón, creando un teatro de sombras danzantes. Y, por supuesto, la niebla llegó, más densa y fría que nunca, aferrándose a mis tobillos como grilletes helados. El gato negro apareció, pero esta vez su comportamiento fue diferente. En lugar de elegir un punto aleatorio para observarme, caminó con una lentitud deliberada hasta la puerta de entrada. Se sentó frente a ella, dándome la espalda, y levantó la cabeza para mirar fijamente la manija. Su silueta negra era una estatua de mal agüero contra la madera oscura. Y entonces lo oí. Un sonido que atravesó el rumor de la lluvia y los truenos. 3 golpes, suaves, pero increíblemente claros. Toc, toc, toc. Venían del otro lado de mi puerta. Mi sangre se convirtió en hielo. No eran los golpes apresurados de un vecino o un repartidor. Eran lentos, metódicos, pacientes. Como si quienquiera que estuviese al otro lado supiera que yo estaba allí y no tuviera ninguna prisa. Miré al gato. Él no se movió. Seguía mirando la manija, como si esperara que yo la girara. Recordé las palabras del anciano. No le abra, nunca. Me quedé inmóvil, sin respirar, hasta que los golpes cesaron y el gato, finalmente, se desvaneció con la niebla. A partir de esa noche, la fortaleza de mi mente se derrumbó por completo. El miedo dejó de ser un visitante intermitente para convertirse en un residente permanente. Dejé de ir a la universidad. Las llamadas de mis amigos y mi familia iban directamente al buzón de voz. ¿Qué podía decirles? Vivía en un estado de asedio constante. El apartamento, mi supuesto refugio, se había transformado en mi celda. Veía al gato por el rabillo del ojo constantemente, manchas de oscuridad que se movían en mi visión periférica, incluso cuando no había niebla. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos verdes brillantes o escuchaba el eco de aquellos 3 golpes en la puerta. Me sentía observado cada segundo del día. La presencia en el apartamento era palpable, una presión en el aire, una frialdad que ninguna calefacción podía combatir. Estaba perdiendo peso. Mi aspecto era el de un fantasma. Pasaba los días sentado en el sofá, mirando la puerta, y las noches acurrucado en la cama, escuchando los arañazos en las paredes y el siseo ocasional de la estática. Estaba completamente solo, atrapado con mi miedo y una entidad que claramente quería algo de mí. Mi aislamiento era total. El mundo exterior dejó de existir. Solo existían esas 4 paredes y el terror que contenían. En un raro momento de lucidez,
En medio del torbellino de pánico, me di cuenta de que no podía seguir así. O me volvía completamente loco, o encontraba una respuesta. El miedo me había paralizado, pero una chispa de instinto de supervivencia me empujó a actuar. Si algo habitaba ese apartamento, tenía que tener una historia. Y en la era digital, la historia a menudo deja un rastro. Me senté frente a mi portátil. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Empecé a buscar cualquier cosa relacionada con la dirección del edificio. Noticias antiguas, registros públicos, obituarios. Durante horas, navegué por archivos digitalizados de periódicos locales, con los ojos ardiendo por el esfuerzo. Y entonces lo encontré. Un breve artículo de un periódico local, fechado hacía casi 30 años. El titular era simple: incendio de origen desconocido en un edificio de la calle del Roble. Mi corazón se detuvo. El artículo describía un incendio que se había producido en el segundo piso, en el apartamento 2B. Mi apartamento. El fuego había sido contenido rápidamente, pero el inquilino, un hombre llamado Javier Morales, había fallecido. La causa oficial de la muerte fue inhalación de humo. La causa del incendio nunca fue determinada con claridad por los investigadores. Y entonces, al final del artículo, una línea que me heló hasta los huesos. Los vecinos mencionaron que el señor Morales era un hombre solitario, cuyo único compañero era su mascota, un gato negro. Javier. El nombre resonó en mi cabeza. Javier Morales. El hombre que murió aquí, el dueño de un gato negro. Las piezas comenzaron a encajar en un mosaico aterrador. ¿Era su fantasma el que me atormentaba? ¿Era su gato el que venía a visitarme? La idea, aunque espeluznante, me dio una extraña sensación de claridad. Quizás no estaba siendo atacado. Quizás era un aviso. Quizás el espíritu de Javier intentaba decirme algo. Esa misma noche, la niebla volvió, más densa y opresiva que nunca. Llenó el salón hasta la altura de mis rodillas, arremolinándose en corrientes fantasmales. Esta vez, no me acobardé. Me quedé de pie, en medio de la habitación, esperando. El gato no apareció. En su lugar, la televisión se encendió sola, la pantalla brillando con la luz muerta de la estática, y el susurro regresó. Pero ya no era ininteligible. Era una voz clara, rasposa, que salía de los altavoces y repetía una y otra vez la misma palabra, como un mantra infernal. Javier, Javier, Javier. Era la confirmación. La presencia en el apartamento estaba ligada a él. El terror no disminuyó, pero ahora tenía un nombre. Y de alguna manera, eso lo hacía peor. Creer que había identificado a mi atormentador me dio una falsa sensación de control. Pensé que, si era el fantasma de Javier, quizás podría razonar con él, o al menos entender qué quería. Estaba terriblemente equivocado. La actividad en el apartamento, lejos de calmarse, se intensificó de forma violenta. Ya no eran solo ruidos sutiles, ahora eran manifestaciones físicas y agresivas. Los objetos se movían solos. Una taza de café se deslizó del borde de la mesa y se hizo añicos contra el suelo. Los libros salían volando de la estantería. Las puertas de los armarios de la cocina se abrían y cerraban con una furia increíble. Una noche, el cuadro con la única foto que tenía de mi familia fue arrancado de la pared y arrojado al otro lado de la habitación. Sentía una presencia constante a mi espalda, una energía masculina y llena de una rabia impotente. El fantasma de Javier no estaba tratando de advertirme. Estaba furioso, y su ira parecía dirigida a mí, el intruso que había ocupado su espacio. El gato negro seguía apareciendo, pero ahora su presencia silenciosa me parecía la de un carcelero, el guardián de la furia de su amo muerto. Empecé a hablarle al aire, suplicando a Javier que me dejara en paz, que yo no le había hecho nada. Mis súplicas solo eran respondidas con el sonido de algo rompiéndose en la otra habitación o con el susurro de su nombre saliendo de la estática. El punto de quiebre, el momento que grabó el verdadero horror en mi psique para siempre,
Ocurrió en el baño. Había pasado otra noche en vela, y al amanecer, me arrastré hasta el lavabo para echarme agua en la cara. Estaba agotado, con los ojos enrojecidos y la cara pálida y demacrada. Me apoyé en el lavabo, con la cabeza gacha, dejando que el agua fría corriera por mis manos. Cuando finalmente levanté la vista hacia el espejo, mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, en la imagen especular, había una figura. Era la silueta de un hombre, pero estaba distorsionada, como vista a través de un cristal ahumado. Estaba envuelta en zarcillos de humo oscuro, y su forma era inestable, parpadeante. Pude distinguir unos hombros anchos y una cabeza, pero el rostro era una máscara de agonía silenciosa, con la boca abierta en un grito que no producía sonido. Sus contornos estaban quemados, carbonizados, y a sus pies, en el reflejo, estaba el gato negro, mirándome a mí, no a la figura. Solté un grito ahogado y me di la vuelta de un salto. No había nadie. El baño estaba vacío. El aire estaba frío e inmóvil. Volví a mirar el espejo con el corazón desbocado. Mi propio reflejo aterrorizado me devolvió la mirada. La figura se había ido, pero la imagen de aquel rostro quemado, de aquella agonía eterna, se quedó grabada a fuego en mi memoria. No era solo un fantasma, era un alma condenada, y yo estaba atrapado con ella. Después del incidente del espejo, caí en una profunda apatía. El terror había dado paso a una resignación sombría. Pasaba los días en un rincón del sofá, envuelto en una manta, esperando el siguiente tormento. Sin embargo, algo había cambiado en mi percepción del gato. En el espejo, no parecía estar con la figura, sino aparte. Me miraba a mí. Empecé a preguntarme si mi suposición inicial era correcta. ¿Y si el gato no era parte de la amenaza? ¿Y si el anciano vecino tenía razón al decir, no es el gato? La siguiente vez que la niebla se deslizó en la habitación, decidí no reaccionar con miedo, sino con observación. El gato se materializó cerca de la chimenea tapiada. Me miró con sus intensos ojos verdes durante un largo momento, pero esta vez, en lugar de desaparecer sin más, hizo algo diferente. Caminó lentamente, con su andar sigiloso y elegante, hasta una sección específica de la pared del salón, una zona cubierta por un anticuado papel pintado de flores desvaídas. Se detuvo, levantó una pata delantera y arañó suavemente el papel 3 veces. El sonido fue casi inaudible, pero increíblemente deliberado. Luego me miró una última vez, como para asegurarse de que había entendido, y se desvaneció. Me quedé mirando la pared, el corazón latiéndome con una nueva emoción. No era miedo, era intriga, era un mensaje. Movido por esa nueva y desesperada esperanza, me acerqué a la pared que el gato había señalado. El papel pintado estaba viejo y quebradizo. Pasé los dedos por la zona que había arañado. No sentí nada inusual. Golpeé suavemente con los nudillos. Sólido, sólido. Y entonces, hueco. Un área de no más de 1 metro cuadrado sonaba diferente. El sonido era profundo, vacío. Mi pulso se aceleró. Fui a la cocina y volví con un cuchillo de cocina, la única herramienta que tenía. Empecé a raspar el papel pintado, que se desprendía en trozos secos. Debajo, el yeso estaba agrietado. Metí la punta del cuchillo en una de las grietas y apalanqué. Un trozo de yeso se soltó, revelando oscuridad detrás. Trabajé febrilmente, arrancando trozos de pared con las manos, sin importarme los cortes en mis dedos. Detrás de la falsa pared había un pequeño compartimento, un nicho oscuro y polvoriento. Y dentro de ese nicho había un solo objeto, una pequeña caja de metal, rectangular y oxidada, con los bordes ennegrecidos y chamuscados, como si hubiera sobrevivido a un gran calor. La saqué con manos temblorosas. Estaba fría al tacto. No era pesada. Me senté en el suelo, con la caja sobre mi regazo, sabiendo, con una certeza absoluta, que la respuesta a todo estaba dentro. La caja no tenía cerradura,
solo un pestillo oxidado que se dio con un chirrido agudo. Levanté la tapa. El interior olía a ceniza y a papel viejo. Dentro descansaba un único objeto, un diario de tapa de cuero, quemado por los bordes. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, muchas de ellas dañadas por el fuego y el agua usada para apagarlo. Pero gran parte de la escritura, una caligrafía apretada y nerviosa, todavía era legible. Era el diario de Javier Morales. Comencé a leer. Las primeras entradas eran mundanas, quejas sobre el trabajo, notas sobre libros, el clima. Pero poco a poco, el tono empezó a cambiar. Javier escribió sobre una sensación de malestar en el apartamento, una presión en el aire. Escribió sobre oír susurros justo al borde de la audición. Luego, describió la llegada de la niebla inodora y la aparición de una figura en las sombras, una entidad que él sentía que había invitado a entrar de alguna manera, a través de su propia soledad y desesperación. Describía el terror de las batidas en la puerta, lentas y metódicas, que siempre venían cuando la niebla era más densa. Y entonces, escribió sobre su gato, Sombra. No lo describía como un heraldo del mal, sino como su única defensa. Sombra sisea a las paredes, escribió Javier en una entrada. Se interpone entre la puerta y yo cuando oigo los golpes. Es como si intentara protegerme de lo que sea que vive aquí. La última entrada era casi ilegible, escrita con una mano temblorosa. No puedo más. Esta cosa se está haciendo más fuerte. Me está consumiendo. El fuego es la única salida. Tiene que purificar este lugar. Lo siento, mi pequeño Sombra. Tendrás que venir conmigo. El incendio no había sido un accidente. Había sido el último y desesperado acto de un hombre intentando destruir a la entidad que lo atormentaba. Y se había llevado a su fiel protector con él. El diario se me cayó de las manos. Todo mi entendimiento de la situación se hizo añicos y se reconfiguró en una verdad 1000 veces más espantosa. El vecino tenía razón. Mi suposición había sido un error catastrófico. El gato, el espíritu del pobre Sombra, no era el heraldo del mal, era un guardián, un protector. Estaba intentando avisarme, guiarme, tal como había intentado proteger a Javier. Los arañazos en la pared, su insistencia en la puerta, la guía hacia el diario, todo eran advertencias. La figura en el espejo, los objetos arrojados, la presencia furiosa. Eso no era Javier. Era la entidad, la misma cosa que había llevado a Javier a la locura y a la muerte. Y los susurros. El susurro de Javier no era el llamado de un fantasma, era la entidad, regodeándose, burlándose del nombre de su última víctima, usándolo como un señuelo para mí. Y yo había caído en la trampa. Me había comunicado con ella, le había dado mi atención, mi miedo, la había alimentado. En ese preciso instante de epifanía aterradora, la temperatura del apartamento se desplomó. La niebla no se deslizó por debajo de la puerta, irrumpió en la habitación desde todas las direcciones a la vez, brotando de las paredes, del techo, del suelo. Era un torrente espeso y asfixiante, y las batidas en la puerta comenzaron de nuevo. Pero esta vez no eran lentas ni pacientes. Eran golpes frenéticos, atronadores, violentos, como si un ariete estuviera intentando derribar la madera. Y la voz, ya no un susurro en la estática, sino un gruñido gutural que parecía venir de todas partes y de ninguna, ya no decía Javier, decía mi nombre. Leo, Leo, Leo. Sabía que había descubierto la verdad, y estaba furiosa. El pánico absoluto es un estado de claridad extraña. No hay tiempo para pensar, solo para reaccionar. El sonido de la madera de la puerta astillándose me sacó del estupor. La entidad estaba entrando. Miré hacia el lugar donde Sombra solía aparecer, ahora un vacío en la niebla arremolinada. Estaba solo. No iba a cometer el mismo error que Javier. No iba a intentar luchar contra algo que no entendía.
No iba a convertirme en combustible para su fuego. La supervivencia gritó más fuerte que el terror. Agarré la caja de metal con el diario de Javier, el único testamento de lo que realmente había pasado allí. Corrí, no hacia la puerta principal, sino hacia la cocina. La ventana de la cocina era pequeña y daba a un patio interior oscuro, pero vi mi única salvación, la silueta oxidada de una escalera de incendios. Detrás de mí, oí un estruendo ensordecedor cuando la puerta del salón finalmente cedió. No me atreví a mirar atrás. Con una fuerza nacida de la adrenalina pura, levanté una de las pesadas sillas de la cocina y la estrellé contra el cristal de la ventana. El vidrio se hizo añicos hacia afuera. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Un soplo de vida en medio de la asfixia del apartamento. Salté por el hueco. Mis manos arañaron el ladrillo antes de encontrar un agarre firme en el metal helado de la escalera. Apenas me había asegurado cuando un rugido inhumano, un sonido de pura furia y odio, estalló desde el interior de mi apartamento. Fue un sonido que desgarró el aire y que prometía una aniquilación total. Bajé los escalones de metal de 2 en 2, tropezando, resbalando, sin mirar atrás, con el sonido de la destrucción persiguiéndome. Escapé de ese edificio y no me detuve. Corrí por las calles vacías, sin rumbo, abrazando la caja de metal contra mi pecho, hasta que los pulmones me ardieron y las piernas me fallaron. Nunca volví. Dejé todo atrás, mi ropa, mis libros, mi ordenador, toda mi vida anterior. Llamé a mis padres desde un teléfono público. Les di una excusa vaga sobre una fuga de gas y problemas estructurales en el edificio. Les dije que me quedaría con un amigo. Abandoné la universidad, la ciudad. No podía arriesgarme. No podía volver a ese lugar. Hoy vivo en otra parte, a cientos de kilómetros de distancia. He intentado reconstruir mi vida, pero es imposible. Vivo en un estado de alerta constante. Cada crujido en mi nuevo apartamento me hace saltar. Evito los edificios viejos. Y a veces, por la noche, cuando el aire se enfría de repente o una niebla extraña se forma en la calle, creo que lo veo. Solo por un instante, con el rabillo del ojo. Una silueta elegante y oscura, sentada en una valla o cruzando una calle solitaria. El fantasma de sombra. Ya no me da miedo. Su presencia es un recordatorio silencioso. Un eco. Un aviso de que la entidad que vive en el apartamento 2B sigue allí, esperando en la fumaña, con paciencia infinita, a que el señor Agramonte le entregue la llave al próximo inquilino desesperado, esperando a que alguien nuevo escuche los golpes y, por curiosidad o por error, abra la puerta. Epílogo. Ecos en el humo. Han pasado 7 años. 7 años, 2 meses y 12 días desde que salté por esa ventana hacia la fría indiferencia de la noche. 7 años desde que el sonido de la madera astillándose y ese rugido inhumano se grabaron a fuego en mi memoria auditiva. Cualquiera pensaría que el tiempo es una cura, una especie de bálsamo que suaviza los bordes afilados de los recuerdos traumáticos hasta que se convierten en cicatrices casi invisibles. Se equivocan. El tiempo no cura nada. Solo es un pasillo más largo por el que el monstruo puede perseguirte. Mi vida, desde esa noche, ha sido un elaborado ejercicio de evasión. Me mudé a una ciudad en el otro extremo del país, un lugar bañado por el sol, con edificios modernos de cristal y acero, la antítesis arquitectónica de aquella prisión de ladrillo y sombras. Elegí un apartamento en el piso más alto que pude pagar, un lugar donde el viento silba constantemente y las nubes son mis vecinas más cercanas. No hay pasillos oscuros, no hay olores a humedad. Todo es blanco, limpio, estéril. No tengo televisión, solo mi portátil. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, he tenido una mascota. Mi existencia es un manual de precauciones dictadas por el pánico. Duermo con una luz de sal del Himalaya encendida, cuyo brillo anaranjado me resulta tranquilizador. Tengo 3 cerrojos en la puerta, aunque sé perfectamente que las cerraduras no detuvieron a lo que sea que habitaba en el 2B. Evito el humo como la plaga.
Si veo a alguien fumando en la calle, cruzo al otro lado. Si un vecino hace una barbacoa, cierro herméticamente mis ventanas incluso en el calor sofocante del verano. Y los gatos negros. Ver uno es suficiente para que mi corazón se acelere y un sudor frío recorra mi espalda. No por miedo a ellos, sino por el recuerdo de Sombra, el guardián caído, y la advertencia que su imagen representa. Los primeros años fueron una mentira que me conté a mí mismo, la mentira de la libertad. Fui a terapia, por supuesto. Me diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático severo y psicosis transitoria. El terapeuta, un hombre amable y paciente, escuchó mi historia. Una versión muy editada que omitía los detalles más inverosímiles y los reemplazaba con un intruso y un incendio, y asintió comprensivamente. Me recetó pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir, y durante un tiempo pareció funcionar. El mundo recuperó cierta normalidad. Conseguí un trabajo monótono como analista de datos, un empleo que me permitía esconderme detrás de la seguridad lógica de las hojas de cálculo y los números. Los números no mienten. Los números no susurran tu nombre desde la estática. Pero la entidad, el ser del humo, nunca se fue del todo. Dejó ecos. Ecos que la medicación no podía silenciar. A veces en mi apartamento esterilizado del piso 15, con las ventanas selladas, un olor llegaba a mi nariz. No era humo de tabaco ni de nada quemándose. Era la ausencia de olor, un vacío olfativo que precedía a la niebla. Duraba solo un segundo, pero era suficiente para que el terror me paralizara, para que mi mirada se clavara en la parte inferior de mi puerta de alta seguridad. Otras veces, veía algo en mi visión periférica, una mancha de oscuridad que se movía con demasiada rapidez, con una fluidez felina. Cuando giraba la cabeza, nunca había nada, pero sabía lo que mi mente estaba proyectando, el recuerdo de Sombra. ¿O era un nuevo aviso? Esta era la pregunta que me atormentaba en las largas noches de insomnio, cuando el efecto de las pastillas desaparecía. ¿Era mi trauma? ¿Mi cerebro dañado recreando los patrones del horror? ¿O era la cosa, la verdadera cosa, probando mis defensas, buscando grietas en mi nueva fortaleza? El diario de Javier se convirtió en mi Biblia y mi maldición. Lo guardo en una caja fuerte e ignífuga, pero su contenido está memorizado, grabado en mi cerebro. Durante los primeros años, me negué a mirarlo, pero la compulsión, la necesidad de entender, creció hasta volverse insoportable. Hace unos 3 años, comencé a investigar. No solo la historia de mi antiguo edificio, sino los patrones descritos por Javier. La figura en las sombras, las batidas en la puerta, la sensación de haber invitado a algo a entrar. Con la distancia segura que me proporcionaba el anonimato de Internet, me sumergí en los rincones más oscuros de la web, foros de lo paranormal, archivos de casos sin resolver, blogs de testimonios anónimos. Y lo que encontré me heló la sangre mucho más que el apartamento. No estábamos solos. Javier y yo no éramos los primeros. Encontré una historia en un foro de Luisiana, de una mujer que en los años 90 describía una niebla fría que se filtraba en su casa de campo y la aparición de un hombre de humo en los reflejos. Mencionaba que su perro ladraba a la puerta principal por la noche, aunque nunca había nadie. La mujer desapareció. Su coche fue encontrado abandonado a 100 kilómetros de su casa. Encontré un post en un blog de un estudiante de Praga, en 2008, que hablaba de un apartamento barato cerca del cementerio judío. Hablaba de oír su nombre susurrado a través de los altavoces de su portátil y de ver la figura de un gato negro que aparecía y desaparecía. El estudiante se suicidó saltando desde su ventana. Encontré recortes de noticias de los años 70, de un pequeño pueblo minero en Chile. Una familia entera pereció en un incendio en su casa. Un superviviente vecino le dijo a la policía que la familia se había estado quejando de golpes en la puerta por la noche y de un humo extraño que olía a nada. El patrón era siempre el mismo, con pequeñas variaciones.
Un lugar con una historia de tristeza o soledad. Una persona vulnerable. La llegada de la niebla. La manifestación de un animal protector que es malinterpretado como una amenaza. Y luego, los golpes. Siempre los golpes. La entidad no estaba atada a mi apartamento. El apartamento era solo uno de sus muchos nidos. Era un depredador nómada, un parásito psíquico que se adhiere a lugares y personas, alimentándose de su miedo hasta que los consume por completo. Y yo había escapado de su nido, pero me había llevado sus esporas conmigo. Esta revelación cambió mi paranoia. Ya no se trataba de evitar un lugar, sino de huir de un patrón universal. El mundo se convirtió en un campo de minas de posibles desencadenantes. Empecé a ver la influencia de la entidad en todas partes. En el ruido blanco, entre estaciones de radio, en las pantallas de ordenador que se quedan congeladas, en los reflejos distorsionados de los charcos después de la lluvia. Me obsesioné con los espejos y las superficies reflectantes. Cubrí el espejo de mi baño con una toalla. Cuando tenía que usar un ascensor con paredes de espejo, me quedaba mirando mis zapatos, con el corazón en un puño, aterrorizado de levantar la vista y ver una figura quemada detrás de mí. Mi aislamiento se profundizó. Corté los pocos lazos de amistad que había intentado formar. ¿Cómo puedes intimar con alguien cuando vives con el secreto de que eres un imán para una malevolencia cósmica? ¿Cómo puedes invitar a alguien a tu casa cuando sabes que no es un refugio, sino una simple cuarentena? En el último año, los ecos se han vuelto más fuertes, más definidos. Ya no son solo sensaciones fugaces o trucos de mi visión periférica. Hace 6 meses, estaba trabajando hasta tarde. Mi apartamento estaba en silencio. De repente, el altavoz Bluetooth de mi escritorio, que llevaba meses apagado y desconectado, emitió un sonido, un solo sonido, un clic suave, seguido de un siseo bajo, como el de la estática, y en medio del siseo, oí mi nombre. Leo. No fue un susurro, fue claro, nítido y estaba dentro de mi habitación. Salté de la silla con tal violencia que se cayó hacia atrás. El sonido cesó. El altavoz estaba muerto de nuevo. Pero el mensaje era claro. Te he encontrado. Hace 2 meses, ocurrió lo del reflejo. Estaba preparándome un café en la cocina. La noche se había cerrado sobre la ciudad, y mi ventana de la cocina, que da al vasto cielo oscuro, se había convertido en un espejo negro. Mientras esperaba a que el agua hirviera, mi mirada se posó en mi reflejo, y por una fracción de segundo mi cara no era mi cara. Los contornos se derritieron, la piel pareció oscurecerse, carbonizarse, y la boca se abrió en ese grito silencioso y agónico que había visto en el espejo del baño del 2B. Grité y di un paso atrás, tropezando con una silla. Cuando volví a mirar, solo estaba mi propio rostro pálido y aterrorizado, devolviéndome la mirada. Pero sabía lo que había visto. No era un recuerdo, era un presagio. O peor, una superposición. La entidad ya no estaba solo detrás de mí en el reflejo. Estaba empezando a fusionarse conmigo. Y eso me lleva a esta noche. Hace 1 hora. Estoy sentado en mi escritorio, con la única luz de la pantalla del portátil. El viento aúlla fuera. He estado escribiendo todo esto, mi testimonio, la historia completa, no sé muy bien por qué. Quizás como una advertencia final, como el diario de Javier. Quizás solo para demostrarme a mí mismo que no estoy loco. Hace aproximadamente 1 hora, un nuevo olor llenó mi apartamento. No era el antiolor de la niebla. Era el olor inconfundible y acre de la madera quemada. Un olor a cenizas y a desastre. Me levanté y revisé frenéticamente todo el apartamento. Nada. No hay fuego. No hay humo. El olor parecía no tener fuente. Emanaba de las propias paredes. Y entonces, mientras estaba en medio del salón, con el pánico arañando mi garganta, lo oí. Toc, toc, toc. 3 golpes. No en mi puerta de entrada.
la que tiene 3 cerrojos y da al pasillo del edificio. Los golpes venían de la ventana de mi salón, en el 15º piso. Estoy sentado aquí ahora, paralizado. No me atrevo a mirar. Sé que si miro, no habrá nada allí. No una persona, no un pájaro, nada que la física pueda explicar. Pero la ausencia de una causa será peor que cualquier visión, porque significará que las reglas ya no se aplican. Significa que la entidad ya no necesita una puerta física. Mi mente es la puerta, mi miedo es la llave. La huida no sirvió de nada. El apartamento nunca fue la verdadera prisión. Era solo el vestíbulo, la sala de espera. Yo soy la casa encantada ahora. El diario de Javier no era solo la historia de su final. Era una profecía de mi propio destino. Siento un frío antinatural que se extiende por la habitación. El olor a cenizas es más fuerte ahora, y en el silencio entre los latidos de mi propio corazón, puedo oír un nuevo sonido. Un susurro bajo que parece venir de justo detrás de mi silla. No está diciendo mi nombre. Está diciendo algo nuevo. Una sola palabra. Bienvenido. La pantalla de mi portátil acaba de parpadear. Por un instante, la página en blanco se ha convertido en un espejo negro. Y he visto algo. Oh Dios, lo he visto. Detrás de mí. No la figura quemada de Javier. Algo peor. Me he visto a mí mismo, pero no a mí mismo. Mi reflejo estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, inhumana que estiraba la piel de mi cara. Y sus ojos no eran los míos. Eran verdes, brillantes, fosforescentes e insondablemente malévolos. Eran los ojos del gato. Y entonces he comprendido la broma final, la última y más cruel de las verdades. Sombra no intentaba protegerme de la entidad. Sombra era la entidad, o una de sus formas. El guardián y el carcelero, el protector y el depredador. Todo era una mentira para cultivar mi miedo, para arrinconarme. La esperanza era el abono de mi terror. El portátil ha vuelto a la normalidad, pero siento un peso en mis hombros. No es físico, es un peso en mi alma. Y sé, con una certeza que trasciende el miedo y se instala en la resignación absoluta, que cuando me dé la vuelta ya no estaré solo. El humo finalmente ha encontrado su hogar.